Hola a todos, mi nombre es Emiliano Curtoy y les doy la bienvenida al canal de Vivero Bernardo. Hoy vamos a hablar sobre un género muy interesante que son las Phalaenopsis. Vamos a tener varias consideraciones a la hora de cultivar Phalaenopsis, ya que no son difíciles, pero mucha gente tiene complicaciones por el tema de la temperatura y demás. Las Phalaenopsis son orquídeas de un género bastante pequeño, tiene aproximadamente 90 especies, aunque gracias a la belleza y la versatilidad de las flores hay muchísimos miles de híbridos en este momento en mercado. Lo primero a tener en cuenta con las Phalaenopsis es que vienen del sudeste asiático, eso quiere decir que son tropicales y tienen algunas cosillas especiales a la hora de, por ejemplo, la floración. Son orquídeas monopodiales, no tienen pseudobulbos, el crecimiento es vertical, no como algunas otras orquídeas como estas que sí poseen pseudobulbos y tienen crecimiento horizontal. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ellas las únicas estructuras que tienen para guardar agua y energía son las hojas, así que necesitan, dentro de los cuidados básicos de todas las orquídeas, ajustar un poco las clavijas para que no se debiliten. Son epífitas además, en la naturaleza cuelgan de los árboles, con lo cual también hay que tener un especial cuidado en el riego. Bueno, hablamos que eran del sudeste asiático. Siempre que hablemos de un género específico de orquídeas, lo que tenemos que hacer es investigar de qué zona son para saber cómo se cultivan. Siendo de esa zona, sabemos que es una zona tropical, así que la temperatura tiene que ser bastante elevada. Las Phalaenopsis crecen de forma confortable entre los 20 y los 35 grados. Si bien podemos correr un poquito la temperatura para arriba o para abajo, sabemos que esa es su zona de confort. Así que también sabemos que vamos a tener problemas por fuera de esa zona. Lo importante es que ustedes sepan esto para en los lugares como el mío, que vivo en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, la temperatura se corre bastante durante el verano y el invierno. Por ejemplo, acá tenemos veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Eso significa que durante el verano los vamos a pasar a la zona más fresca de la casa y en invierno, si cultivamos afuera, los tenemos que cultivar en interior sí o sí. Otra consideración a tener en cuenta es la humedad ambiente. Dijimos que eran de clima tropical y además es un clima tropical selvático. Por lo general, la humedad ambiente en esos lugares es elevada. Entre el 60 y el 80% es una humedad relativa confortable. Por debajo van a empezar a sufrir las raíces y por encima, por ahí vamos a tener algunos problemas con hongos y bacterias. Lo importante que sepan, como en el caso de la temperatura, es también el rango confortable. Aunque nos movamos un poquito, no va a pasar nada. Si la humedad es más elevada, además, tenemos que tener especial cuidado con el riego. Vamos a regar un poco menos, y si la humedad es menor, si es por debajo de 60, vamos a tener que regar un poquito más. Vamos a tener que cambiar esa humedad ambiente agregando un poquito más de riego. Las Phalaenopsis son epífitas, o sea que en la naturaleza cuelgan de los árboles. El sustrato que tenemos que tener tiene que ser aireado. Por lo general se cultivan en dos tipos de sustratos. Este sustrato, que es la mezcla que hablamos en la clase de trasplante, que es una mezcla con corteza, perlita y musgo. Pero también se pueden cultivar puramente en musgo sphagnum, ¿sí? Todo completamente en musgo sphagnum. ¿Por qué viene a colación esto? Por el tema de la humedad. En lugares donde hay humedad baja relativa, se va a cultivar el musgo que retiene más el agua, y si tienen mucha humedad, pueden cultivar en la mezcla de corteza que vimos en la clase de trasplante y que ahora igual vamos a verlo un poquito más en detalle. Y consiste en mezclar 3 partes de corteza de pino, media parte de musgo sphagnum y media parte de perlita. Al ser de clima tropical, como dijimos, y selvático, crecen en la parte baja de la selva, por lo tanto, la iluminación, que es otro tema importante, no tiene que ser tan brillante. Ellas toleran bastante bien el cultivo con poca luz. Para los que tienen medidor de luz, entre 8000 y 12000 lux es lo adecuado, que es una iluminación como tengo yo ahora acá en la mesa. Es luz indirecta. No toleran para nada sol directo. El sol las quema. Una forma muy sencilla de saber si estamos cultivando con buena iluminación
es el color de las hojas. Si es verde manzana o un poquito verde más oscuro, está bien, y el verde muy muy oscuro indica que nos está faltando luz. Por el contrario, si las hojas están amarillentas, eso quiere decir que estamos cultivando con demasiada luz. Y además, para darnos cuenta si la iluminación no es adecuada y es muy elevada, se puede ver tocando las hojas. Las hojas de la Phalaenopsis tienen que mantenerse siempre frías. Aunque el ambiente puede ser cálido o caluroso, las hojas tienen que mantenerse frías. Una hoja muy caliente me está indicando que la luminosidad es demasiado elevada. Eso es muy importante. La Phalaenopsis, una vez que se queman las hojas, dijimos que no tenían pseudobulbos por ser monopodiales, entonces no tienen de dónde sacar nutrientes para recuperarse fácilmente. Es un órgano muy importante y hay que preservarlo. Una sola hoja que pierdan, fíjense que por lo general tienen 4, 5 a 6 hojas, reduce mucho la capacidad fotosintética y eso afecta directamente al cultivo. Otro tema a considerar, la fertilización. Y quiero hablar un poquito de esto porque también se piensa, y es un mito, que cambiando la fertilización las plantas se inducen a la floración, que es el próximo tema, y no es así. La fertilización en la Phalaenopsis es importante que sea pareja todo el año. No tienen momentos en los que hay que fertilizar más o menos, salvo que cambie mucho la temperatura. Pero si la temperatura es más o menos estable, se fertilizan todo el año y el fertilizante tiene que ser equilibrado. Sabemos que los fertilizantes en la etiqueta tienen 3 números. Por ejemplo, 20-20-20 significa 20 partes de nitrógeno, 20 partes de fósforo y 20 partes de potasio. Bueno, eso quiere decir que está equilibrado. Tiene la misma cantidad de elementos, ¿sí? El mismo porcentaje de cada elemento. Al no tener pseudobulbos y solamente tener hojas, si lo mantenemos parejo todo el año, la planta va a crecer siempre de la misma forma y no vamos a tener altibajos en el crecimiento. Para saber si están creciendo adecuadamente, esto lo habíamos visto en la otra clase también, las hojas tienen que ser siempre, las hojas nuevas, más grandes que las hojas más viejas. Si la hoja nueva tiene un crecimiento menor, quiere decir que hay algún problema en el cultivo que tenemos que corregir. Y la pregunta del millón con respecto a la Phalaenopsis, ¿cómo induzco la floración? Esa es una pregunta que hacen todo el tiempo. La gente quizás lleva adelante el cultivo exitosamente, tiene unas plantas hermosas, pero año tras año crecen las hojas y no florecen. Lo que induce la floración en la Phalaenopsis es principalmente la temperatura, una baja en la temperatura. Esto, hablábamos hoy de la importancia de conocer el ambiente donde se cultivan. Bueno, en su ambiente natural, durante el verano hay una estación lluviosa muy marcada y el clima permanece nublado mucho tiempo y con la temperatura bastante elevada. Cuando entra el otoño, esa tormenta se retira, lo que hace que entre un poco más de luz a la selva y además baja la temperatura. Obviamente, siendo un clima tropical, no baja de forma muy marcada, pero sí baja algunos grados. Para inducir la floración de la Phalaenopsis se necesita dejarlas en un ambiente que ronde entre los 15 y los 18 grados, por lo menos durante un mes. Ellas captan ese cambio en el clima y enseguida van a desarrollar las varitas florales, como esta. Esta Phalaenopsis está inducida adecuadamente, ya venía con un muy buen cultivo, así que sacó 1, 2, 3 varitas. Y por último vamos a hablar del riego. Vamos a atarlo eso también al sustrato en el que lo cultivamos. El riego es el talón de Aquiles también de la Phalaenopsis, porque al no poseer pseudobulbos no tienen reserva de agua y son propensas a deshidratarse más rápido. Si el sustrato en el que cultivamos es una mezcla de corteza que es más suelta y pierde más rápido el agua, el riego obviamente va a ser más seguido. Y si cultivamos sobre Musgo sphagnum, que es un sustrato que retiene mucho más el agua, vamos a regar más espaciadamente. ¿Cada cuántos días se riegan? Es una pregunta que si se las contesta alguien está mal, porque no se pueden poner días. Eso depende del sustrato, del clima en el que cultiven, si tienen más temperatura o más humedad, etc. Lo que pueden hacer es tomar un palito de madera como testigo, lo pinchan sobre la maceta y cada vez que les parece que está seco lo sacan. Si el palito en la parte baja está húmedo, no tienen que regar, y si ya está seco, tienen que regar. El riego en las orquídeas epífitas tenemos que imitarlo lo mejor posible a la naturaleza. Cuando en la naturaleza están colgando de los árboles y llueve, las raíces se mojan, toman muchísima agua, pero después se secan rápidamente. Acá hay que lograr lo mismo.
hay que regarlas y esperar a que estén secas para volverlas a regar y así evitar la pudrición de raíces. Bueno, eso fue un pantallazo muy general acerca del cultivo de Phalaenopsis, hay mucho más para hablar. En los próximos días vamos a dejar un videito sobre cómo entutorarlas, sobre cómo ponerle los tutores a las varas. Para no hacerlo tan largo hoy, vamos a dejar acá. Yo soy cultivador profesional hace más de 15 años, así que cualquier comentario o duda que tengan lo pueden dejar abajo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.